Sí, claro, ya está con nosotros en pantalla Javier Sandoval, candidato a gobernador regional, por supuesto, por igualdad. Estimado, bueno, bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Usted fue parte del Consejo Regional, conoció precisamente la realidad de nuestra región. ¿Qué es la temática más importante? ¿Cuáles son las temáticas más importantes que, a su parecer, necesitamos? Bueno, hola Camila, hola Luis. Soy integrante del Consejo Regional del Biobío, junto a otros 21 consejeros, y la verdad es que lo que he visto es que se necesita, en primer lugar, rediseñar, reestructurar esa instancia, porque el gobierno regional en su conjunto, y particularmente el Consejo Regional, la verdad es que han tenido un papel paupérrimo en los problemas de la región, en las dificultades que hemos enfrentado con motivo de la pandemia, a raíz del estallido social, e incluso desde mucho antes, donde la región del Biobío ha venido cayendo en picada en términos de rezago y en términos de consideración de las políticas públicas y de los gobiernos a nivel central. La consigna preferida del gobierno parece ser recorte año tras año del presupuesto regional a raíz de la subdivisión con Ñuble, y eso nos pone frente a un desafío donde necesitamos gobiernos empoderados, donde necesitamos consejos regionales participativos y que se pongan a la cabeza de las demandas de las regiones, así como ha estado ocurriendo con otra serie de ámbitos de la vida nacional, pero donde las regiones todavía no emergen, y particularmente la del Biobío con la debida exigencia, con la debida fuerza. Necesitamos soberanía, y creo que esa es la principal demanda, la principal necesidad. Javier, bueno, también en su discurso vemos un claro llamado a la unidad, ¿verdad? La unidad, pero también a renovar la política, que hayan caras nuevas de partidos independientes. ¿Cómo usted considera que se puede posicionar a estos nombres en un sistema además que nosotros conocemos por la antigua política, ¿no? Que son siempre, tenemos ahí esta dualidad política, ¿verdad? Chile Vamos, en este caso, la unidad pacto constituyente por otro lado. Bueno, es un sistema que se ha configurado justamente para hacer inviable, para hacer prácticamente imposible a las fuerzas de extramuros, al movimiento social, a las alternativas que están fuera de la élite y fuera del consenso neoliberal, emerger e introducir incidencia, cambios en las estructuras políticas, económicas del país. Frente a eso, la verdad es que no es renovar la política tan solo, es refundar la política. Creo que ese es el clamor que se instaló en nuestro país a partir del levantamiento popular del 18 de octubre. Y refundar la política implica refundar también el sistema de partidos. Y por supuesto, un marco democrático que está tergiversado, que está privatizado y que está además corrompido por la estrecha relación que tiene con el poder económico y por el financiamiento, tanto legal como ilegal, de la política por parte del gran empresariado al cual se debe. Y en ese sentido la unidad también creo que tiene un carácter específico. Aquí lo que se debiera confrontar en el escenario electoral que se viene son dos grandes paradigmas. Uno, la mantención del modelo neoliberal, que en nuestra región se traduce en un modelo primario exportador que está ya fracasado a nivel internacional y particularmente en Chile, y de extractivismo intensivo que produce sacrificio, que produce sequía, que produce catástrofe, exclusión y pobreza para la mayor parte de la población, y beneficios y riqueza para el capital extractivista forestal, para la especulación inmobiliaria, para un empresariado sin conciencia ambiental ni social que ha acaparado los recursos, que ha privatizado nuestros derechos y que se ven reflejados en las alternativas del duopolio. Por lo tanto, tenemos Chile Vamos, exconcertación, defendiendo lo que han hecho hasta ahora, más de lo mismo, administración de un modelo de saqueo y de sequía, y del otro lado tenemos a fuerzas críticas, alternativas, movimientos sociales que están en un proceso difícil pero necesario de articularse políticamente para poder darle forma y viabilidad al clamor popular y ciudadano de refundar este país y de terminar con un Estado corrupto, con un mercado corrupto, conducido por fuerzas políticas corruptas, como lo que vemos en el gobierno regional y a nivel de país, particularmente la UDI, o lo que vemos también en el caso del propio presidente de la República. Sí, claro. Bueno, usted ya lo dijo aquí, lo ha dicho en otros medios, el extractivismo. Y a propósito de más de lo mismo, dice usted, de los otros candidatos o los otros partidos. Usted propone el tema de la industrialización manufacturera. Cuéntenos un poquito detalles sobre ese plan que tiene.
No sé si habrás escuchado bien, le vamos a repetir la pregunta entonces al candidato Luis. Usted habló del extractivismo, ya lo mencionó, ¿verdad? Y lo ha comentado también en otros medios de comunicación. Habla también de volver la industria de la región del Biobío a la manufactura. ¿Cómo busca, cómo podría también aportar desde ese punto de vista siendo gobernador regional? Bueno, hay un proceso que tiene, por así decirlo, distintos momentos, son muchas instancias. Por eso es que este proceso constituyente es tan importante, porque va a restablecer derechos, prioridades y la idea de país que tenemos y que queremos tener, y eso tiene que tener una traducción también a escala regional. Necesitamos cambiar la Carta Magna, necesitamos refundar la economía, la sociedad y el mercado, y eso también pasa por un trabajo legislativo, principalmente al principio con disposiciones transitorias, luego reglamentos y también las atribuciones que ejercen los gobiernos regionales y las autoridades locales. Porque en general es muy fácil para las autoridades del Biobío aparecer, simular que estamos todos, digamos, en un contexto de unidad queriendo más recursos. Pero ¿para qué se quieren esos recursos? Principalmente para seguir enfatizando en un extractivismo que pasa a través de ministerios como el MOP o como Serviu, pero que no atienden las necesidades postergadas de nuestra región, como vivienda, como educación, como salud, y por lo tanto yo creo que la inversión pública tiene que canalizarse en función de esas políticas públicas que han sido abandonadas, por ejemplo, hospitales. Tenemos desde los hospitales de Arauco, hospitales como una necesidad importante en Biobío, incluso acá un nuevo hospital, además del Guillermo Gran Benavente, o en el caso de las escuelas que han ido en caída libre, la educación pública, un 35% de matrícula, rescatarla y poner prioridad, por ejemplo, en la reparación de infraestructura de las escuelas, donde los colegios modulares son el caso más vergonzoso que tenemos en el Biobío, más de 10 que hemos exigido año a año y que no han sido jamás intervenidos, invertidos en ellos para que las futuras generaciones no pasen lo mismo que estos niños y niñas y profesores que ya durante 10 años debieron estudiar en containers. Para enfrentar un viraje de esta naturaleza, necesitamos, en primer lugar, parar la pelota. O sea, una moratoria sobre los proyectos de alto impacto, invasivos, que tienen zonas de sacrificio como Coronel, como Talcahuano, como también Chiguayante y Concepción, ahora incluyendo Costanera, con estos proyectos ferroviarios y viales que no están puestos en función del interés común, sino de extraer grandes volúmenes de carga hacia los puertos. Y al detener eso, repensar cuáles son las formas en que se van a impulsar estos proyectos y cómo podemos a su vez también ir reorientando el gasto público hacia otro tipo de inversión. Por nuestra parte pensamos que hay que introducir, digamos, investigación e inversión, por ejemplo, en regenerar los recursos marinos, en lugar de seguirlo extrayendo de la manera en que se ha hecho, que ya prácticamente no queda nada, o una reconversión productiva del rubro forestal, que dicho sea de paso, hace unos pocos días, junto con numerosas organizaciones sociales, juntas de vecinos, de Chiguayante, Penco y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción, fue acogido un recurso que interpusimos en contra de las plantaciones de Forestal Arauco que han destruido, por ejemplo, la Reserva Nacional Nonguén. Tiene que haber una reconversión productiva de ese rubro que produce sequía, que produce saqueo, catástrofe y que da muy mal trabajo, además de generar condiciones de trabajo miserables y de expulsar, digamos, de desalojar a los habitantes de las comunas rurales. Eso pasa, por ejemplo, por eliminar el decreto 701, pero también por generar desde las regiones otros mecanismos de incentivo a otras formas de agroindustria que permitan ir recuperando esos suelos y a su vez también apoyar a los pequeños productores alimentarios y no seguir insistiendo en Walmart o en las grandes, en el negocio alimentario extractivista, a su vez a gran escala, que incluso en el contexto COVID hemos visto que es en el cual se invierte. Y por otro lado también tenemos que invertir en salud, en regenerar los ecosistemas, en regenerar también las condiciones de vida de las comunidades. Son distintos tipos de inversión que se requieren, así como también la manufactura, donde hay compromisos incumplidos. El tercer dique, industria naviera, son muchos ámbitos que implican un viraje, un cambio, que no puede ser, por supuesto, automático, sino que requiere etapas, pero en el cual se debe comenzar. Y lo que sucede es que las fuerzas políticas que hoy día tienen más recursos, tienen mayores clientelas, tienen mayor despliegue mediático, lo que hacen en definitiva es competir a ver quién focaliza mejor el miserable gasto social que nos da este modelo de Estado subsidiario, donde se focaliza en bolsones de pobreza para paliar cosas que están ellos mismos generando y este mismo modelo generando. Eso es insustentable, eso es desquiciado, es parte de un extremismo del mercado que tiene que terminar y desde las regiones lo podemos hacer.
Javier, lo que ha estado comentando, si bien habla de la industrialización de nuestra zona, ¿verdad?, el extractivismo, se relaciona directamente con temas medioambientales, y lo quiero llevar para allá, porque usted ha considerado como tarea importante, ¿cierto?, la gestión en la recuperación medioambiental, en la descontaminación. Desde esa vereda, ¿cuáles son las críticas que usted hace a la gestión del gobierno respecto a este tema acá en la región del Biobío? Bueno, es uno de los ámbitos donde hemos visto y donde se ha corroborado una vez más que la vocación del actual gobierno y la vocación de las élites políticas que durante 40 años han impulsado este modelo de saqueo y este modelo de empobrecimiento sostenido no va a ninguna parte, no tiene sentido. Fíjese que hemos acumulado problemas antiguos, problemas de desempleo, de pobreza, problemas de postergación de derechos laborales, de mala calidad del empleo, a los cuales se han sumado subempleo en un tremendo porcentaje que bordea el 40%, y ese además es el gran chantaje a cambio del cual se maltrata y se imponen, digamos, formas de inversión que destruyen ecosistemas, comunidades, calidad de vida y enferman a la población. Problemas como el de la contaminación sistemática es un problema de las últimas décadas donde el gobierno y los gobiernos han insistido con una lentitud impresionante con respecto a las normativas de protección y con respecto a la salvaguarda para incluso la salud de la población, y hoy día tenemos poblaciones donde hay nichos de contaminación como en Coronel, zona de sacrificio, y los otros que mencionaba, donde la población se sigue enfermando, así como en zonas rurales, a la vez que se extingue el acceso al agua, por ejemplo. Que en el Consejo Regional tengamos todavía que estar aprobando camiones aljibe, me parece realmente una vergüenza, porque son desvíos de fondos que no tienen justificación. Así como se desvían los fondos de la salud pública a la salud privada con motivo del COVID, por ejemplo, con las listas de espera que terminan las patologías no COVID siendo derivadas a las clínicas privadas y desfondando, desangrando la salud pública, lo mismo ocurre con los presupuestos, en este caso sectoriales a través del MOP, de desviar recursos, tanto los camiones aljibe como incluso las APR, cuando debiéramos investigar en poder generar condiciones de sustentabilidad del agua, que es el gran dilema que tiene hoy día el mundo y que tiene también Chile. Y terminando particularmente, acá tenemos un servicio de evaluación ambiental que funciona para hacer posible y factible que las empresas arreglen sus proyectos a fin de hacerlo y de implementarlos, y no de salvaguardar las condiciones de la comunidad, ni mucho menos dar participación. Y de eso se hace eco un gobierno regional donde está el Consejo Regional Ambiental con los Ceremis y el Intendente, que reiteradamente y proyecto tras proyecto siguen aprobando estas invasiones sin considerar a la comunidad, sin considerar incluso los elementos jurídicos que estas presentan. El Consejo Regional hace otro tanto, se conforma con opiniones que son irrelevantes, que no trascienden después en la evaluación ambiental, y tampoco hace nada por tener una estrategia que permita aprobar los proyectos con una visión más coherente de la región. Se hace todo caso a caso y eso facilita, por ejemplo, problemáticas como el fraccionamiento de proyectos inmobiliarios, el fraccionamiento de proyectos energéticos, como lo que pasa con GNL en la Bahía de Talcahuano, todo lo cual forma parte de los mecanismos de elusión y de corrupción que hacen a un empresariado chileno, que tiene muy baja calidad ética y que por lo tanto encuentran estas autoridades solamente respaldo. Frente a eso, las comunidades tienen muy pocas herramientas y pensamos que se tiene que rediseñar por completo los mecanismos de participación del gobierno regional y el Consejo, así como una nueva institucionalidad ambiental. Javier, usted ha manifestado públicamente su apoyo al REC, este festival de música en la región del Biobío, señalando además que para potenciar el turismo hay que potenciar también el área del arte y la cultura. ¿Cómo ve el futuro del festival REC Rock en Concepción? Me parece que el Festival Rock en Conce tendría mucho futuro si de una vez por todas las autoridades se decidieran a co-construirlo con los actores de la escena local. Todos les gusta el REC, pero todos en realidad lo que vemos es que les gusta el turismo, les gusta la inversión, digamos, en esos rubros que son complementarios en definitiva al plato fuerte, que es el que produce ese atractivo. Los rockeros y rockeras, las bandas de nuestra región, no tienen el apoyo y carecen, digamos, de recursos permanentemente. Han estado en una situación de abandono reiterada, a pesar de las leves mejoras que ha tenido este festival en términos de algunos ajustes en su implementación, pero no está cumpliendo el rol realmente de potenciar la escena local porque no se construye con ellos. Y frente a eso, lo que hemos visto es que ahora en pandemia, las condiciones de los artistas en general, así como las de los trabajadores de la salud, así como las del profesorado del sector público, así como las del 40% de las personas que no tienen empleo estable
o de aquellas que son todavía convocadas a trabajar en condiciones que no son las adecuadas, pasa también con el arte, pasa también con la cultura. No recibieron ningún aporte de emergencia con motivo COVID, ni a nivel sectorial, fueron los mismos fondos, y tampoco a nivel regional con el paupérrimo fondo marco presupuestario de 7.500 millones de pesos aprobado por el Consejo Regional, que no llegó nada, ni una gota a los trabajadores de la cultura y el rock. Entonces, frente a eso, pienso que tiene que terminar esta hipocresía con respecto a la música, el uso utilitario del tesoro cultural que representan los creadores y los músicos, las músicas de nuestra región, poner esta discusión con ellos para refundar este tipo de eventos, en la medida que tenemos que refundar muchas cosas en este marco constitucional, y sobre todo ahora que estamos viviendo una situación de pandemia que demuestra una vez más la postergación en que ellos se encuentran. Esto no está pasando, no hay voluntad de hacerlo, lamentablemente, pero esperamos que en un próximo gobierno regional generemos realmente condiciones democráticas para administrar los recursos y orientarlos eficientemente y adecuadamente. Javier, uno de los objetivos principales de este nuevo cargo de gobernador regional es la descentralización. ¿Cuál es el análisis que usted hace respecto de este tema a nivel nacional, pero también cómo se hace para frenar el centralismo que se vive dentro de la región del Biobío? Bueno, esa es la gran batalla que tenemos, junto con exigir que el Estado adquiera el carácter que tiene que tener, por ejemplo, para sostener un sistema público de salud, un sistema de educación y también un sistema de tributación que sea justo, que sea equilibrado y que ponga a Chile en el nivel mínimo que requiere cualquier país, digamos, que respete a las mayorías que lo habitan. En este caso tenemos nosotros una postergación reiterada de muchas de las discusiones y de proyectos que debiera haber dado el gobierno regional, el Consejo Regional, para poder ser también mayormente respetado por el Poder Central. Pero un gobierno que no ejecuta ni siquiera el presupuesto anual que tiene comprometido y que tiene que devolver esos recursos, es difícil entonces pedir fondos, pedir tributación regional y pedir descentralización. Cuando el gobierno se conforma y dice reiteradamente lo que han dicho los intendentes del Biobío, hay que ser realista, presupuesto realista, o hay que ver el vaso medio lleno, como han dicho el ex intendente Ulloa o el actual intendente Yagaman, con respecto a los recortes presupuestarios que ya no tienen bajo el 90.000 millones de pesos anuales como presupuesto regional, una miseria, es difícil dar este paso. ¿Hasta cuándo la región del Biobío resiste este tipo de discusión, que es una discusión simulada, porque en rigor estamos rajuñando migajas todo el tiempo, devolviendo recursos a la Subdere, con recortes además que vienen año a año, más la expropiación, digamos, de fondos a los distintos ministerios o sectores, vivienda y otros, así como también al propio gobierno regional, que se le han amputado parte de su presupuesto. Por otro lado, las atribuciones. ¿Cómo vamos a esperar de brazos cruzados nuevas atribuciones si no nos atrevemos ni siquiera a ejercer las que tenemos? Porque eso es lo que ha faltado acá: voluntad política para levantar la voz y voluntad política para ejercer las atribuciones que tenemos. El Consejo Regional, fíjese, ni siquiera es capaz de fiscalizar. Hay irregularidades, hay abusos de los grupos de poder, hay alcaldes y empresas privadas que hacen lo que quieren con su comunidad, y el Consejo Regional y las autoridades electas, no solamente las nombradas, no se atreven a fiscalizar, y más bien lo que hacen es aislar y arrinconar a aquellos que levantan la voz. En ese escenario es una región, digamos, con autoridades y con una élite política mediocre, con una élite política conformista y obsecuente, que no nos da mucho futuro. No se ha sido capaz, por ejemplo, de discutir adecuadamente la futura área metropolitana, el plan maestro de transporte. Recién acaba de ser activada la ley, o digamos el plan de descontaminación ambiental para el Gran Concepción, con muchos años de retraso. El plan regulador metropolitano, resistidos por comunidades como Coronel, como Hualpén, como también en Concepción y otras, no se discute y no se sabe, es una laguna, es una caja negra lo que ocurre ahí. Entonces tenemos autoridades que se comportan como funcionarios de gobierno, como empleados de sus propios partidos políticos, que han devenido, como sabemos, en agencias de empleo, y con eso, en definitiva, abandonan su verdadero rol, que es el de representar a las comunidades y de dar discusiones de fondo. Por eso, con este caso a caso, con este picoteo de proyectos y de recursos, con este reparto de migajas para mantenerse en el poder, no se llega a ninguna parte. Por eso necesitamos un giro institucional, una apertura en espacios de participación vinculante de las comunidades y de
desde ese impulso vamos a poder construir una regionalización y una descentralización como la que nos merecemos, exigiéndola e implementándola. Justamente por eso le quiero preguntar, Javier, respecto de la participación vinculante que usted señala, ¿verdad? También ha dicho que es necesario que las comunidades gobiernen, haciendo alusión, ¿verdad?, a la mayor participación ciudadana. ¿Cómo se lleva a cabo eso en concreto? ¿Cómo se logra la mayor participación ciudadana? Lo primero que yo haría cuando hablé de moratoria es establecer que el intendente no puede seguir gobernando con los seremis. Son todos autoridades designadas, autoridades que no responden al interés de la región, que en muchas de las decisiones que se toman no tienen ni siquiera la veracidad de los argumentos al momento de rendir las cuentas. En el caso del COVID esto ha sido muy patente. Seremi de Salud, directores de servicios, tienen versiones absolutamente contradictorias con las que plantean los gremios de la salud, que en este momento están movilizados, la Confusan movilizada en estos días y la FEMPRUS también. Hemos visto también a la FENAT en Santiago ejerciendo movilizaciones. Me ha tocado estar con ellos en distintas instancias, incluidas detenciones, porque no quieren escuchar y más bien respaldan estas medidas de gobierno que tratan de derivar y desviar todos los recursos de los paquetes de medidas a la banca, al endeudamiento, lo mismo con las personas como con las empresas y microempresas. No hay recursos para las pymes, no hay recursos para salud, todo se llama recorte. En ese contexto, nosotros creemos que estos seremis, que además ocultan información o se hacen eco del ocultamiento de información que hace el gobierno central, por lo cual hay incluso querellas en tribunales, no pueden seguir gobernando de la misma manera. Y el intendente que vota a favor de muchos proyectos invasivos y que no se decide a hacer un viraje en la estrategia regional de desarrollo nunca, no pueden ser los que tomen las decisiones que afectan a las comunidades. En concreto, debe haber un consejo social que asesore y que oriente las decisiones que toma el intendente. Eso para partir en el marco de una descentralización progresiva donde después se trasvasijen las competencias y el poder de decisión realmente a las comunidades a través de plebiscito, a través de consultas informadas, a través de condiciones adecuadas para que exista participación. Yo vivo en Pedro del Río y es una burla lo que están haciendo en ese sector para implementar un proyecto como el túnel ferroviario, que está empatado con un proyecto de soterramiento y donde ninguno de los dos, además de ser fragmentado, responde a la comunidad sino al interés privado, y están financiados, por lo menos el túnel, con 220 millones de dólares que los va a poner el fisco, nosotros, los contribuyentes, los propios vecinos, para facilitarle, digamos, el traslado de grandes volúmenes de mercancía a las empresas de celulosa que, como sabemos, están contaminando allá en Arauco, acá e incluso también las MPC en zonas como Laja y también del Biobío. Esas decisiones no pueden estar en manos exclusivas de autoridades peligrosas, porque lo digo de esa manera. Estamos siendo gobernados por autoridades peligrosas que son parte de una situación aberrante, digamos, en términos de sustentabilidad, que hablan muy bonito, que hablan muy hilado, pero que están en contra, en rigor, de darle el eje que requiere el desarrollo regional en la sustentabilidad, y lo tienen como adorno. En segundo lugar, la planificación del uso de los recursos, la planificación del ordenamiento territorial tiene que hacerse a escala de cuenca y subcuenca, y eso también se puede hacer, como se hace en otros países también, a través de los comités de cuenca, a través de los mecanismos, digamos, propios de las organizaciones territoriales, así como también implementar cuanto antes COSOC que sean realmente vinculantes, elegidos democráticamente, para que podamos también depositar en las manos de esta instancia decisiones importantes que hoy día están centralizadas y que la gente apenas se entera. Las comunidades no tienen la capacidad para estar tapando todos los goles, todas las agresiones que se producen permanentemente por parte del capital privado, con apoyo y con la condescendencia y el estímulo de parte de las autoridades, desde la Reserva Nonguén, desde el Santuario de la Naturaleza, desde los grandes problemas como el sistema de humedales, hasta pequeños relictos de bosque nativo como el que tenemos y visitamos hace poco en el sendero El Torreón, al lado, digamos, del río Andalién, que está extinto. Requieren que tengamos otras autoridades con otros mecanismos. Eso es factible de hacer, se está ensayando ya desde las comunidades, en las cuales hay que confiar, porque se están organizando en articulaciones, digamos, socioambientales, en ollas comunes, en organizaciones de trabajadores que se desgastan y se desgastan producto de la dilación, de la inconsecuencia y bueno, del desprecio que sienten por ellas las autoridades. Es posible y es necesario. Javier, nos alcanza el tiempo en esta conversación. Antes de despedirlo y agradecerle, por supuesto, tiene 30 segundos para dirigirse a quienes nos están viendo a esta hora de la mañana en Matinal Nuestra Casa.
Bueno, necesitamos autoridades regionales que realmente sean motores de la descentralización, de la regionalización, de la democracia participativa, popular, vinculante, a la cual nos está llamando el clamor popular desde el 18 de octubre. Necesitamos autoridades que dejen de estar presas, digamos, de su dinámica de clientela, de su dinámica de ombliguismo, tratando de sobrevivir y de hacerse elegir, y necesitamos definitivamente cambiar el rumbo donde durante un año entero hemos tenido que esperar para dar un paso constituyente como el que hemos dado en los recientes días, y donde las autoridades no han sido capaces de recoger ninguna de las medidas que han sido puestas en la palestra por el movimiento social. No podemos seguir con la educación, con la salud, con la inversión que tenemos, no podemos seguir con un modelo de saqueo extractivista y de abandono que produce pobreza, que produce exclusión, y para eso el llamado es a participar activamente, a levantar las candidaturas populares constituyentes y a levantar también las candidaturas municipales y a los distintos espacios, incluido el gobierno regional, el consejo regional, para que definitivamente y de una vez por todas el pueblo mande. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Javier Sandoval, candidato a gobernador regional por el partido Igualdad en Biobío.